Hey, soy Victoria y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este video tenía planeado hace muchísimo hablar sobre Benito Juárez, pero no se me había dado la oportunidad porque estaba bien estresada con la universidad. Creo que voy a reprobar. No es cierto, es bromita. No creo. Bueno, no, es bromita, ¿ok? Todo se puede salvar en ordinario, ¿ok? Así que en este video prepárense porque voy a hablar de Benito Juárez, una persona muy importante en la política mexicana, aunque yo creo personalmente que todos fueron importantes a su manera, ¿ok? Antes que todo, antes que nada, no olviden seguirme en mi Insta, que es en el único lugar donde estoy activa. Y hoy vamos a empezar con la pregunta que me encanta hacer. Si México hablara, ¿qué diría hoy de Benito Juárez? Sin mucho bla bla bla, comencemos con el video de hoy. Si México hablara, probablemente empezaría diciendo que Benito Juárez fue uno de los presidentes más influyentes de toda nuestra historia como mexicanos y que él influyó mucho en cambiar a México a un estado moderno al separar la iglesia del estado, pero también fue una figura bastante polémica por su forma de ejercer el poder. Juárez nació en San Pablo Guelatao en 1806. Espero estar pronunciando bien eso de Guelatao. Pero no vas a entender esto si no te explicas bien el sistema en el que él nació. Él nació cuando México ya era independiente, pero aún seguía con sus cositas. Los indígenas se encontraban en la base del poder. Ellos básicamente no tenían un acceso real al poder, no tenían acceso a una educación formal y obviamente no tenían una representación política. No era solo la pobreza, era estar fuera del sistema. Y un tema muy importante es que Juárez hablaba zapoteco, no hablaba español, lo que no solo lo dejaba fuera, sino que también lo aislaba de toda esta situación. Y en ese tiempo la educación no era pública, para nada, ni muchísimo menos accesible. La iglesia controlaba la mayoría de escuelas, si no es que todas las escuelas en México. Por eso Juárez terminó entrando a un seminario, aunque no quisiera, no había otra forma de estudiar. No porque quisiera ser sacerdote, nadie quiere ser sacerdote. No porque quisiera ser sacerdote, porque no puedo pronunciar esa palabra. No porque quisiera ser sacerdote, sino porque era su única entrada al conocimiento. No porque quisiera ser sacerdote. ¿Por qué no puedo pronunciar sacerdote? A ver, ahora sí lo dije bien. Juárez no quería ser sacerdote, solo era su única entrada al conocimiento. Yes. Ahí pudo aprender español y empezó a integrarse a la sociedad. Después entra al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde se formó como abogado. Grande Beni. Y aquí es donde ocurre lo importante. Durante su etapa de estudio, él empezó a adoptar ideas liberales. Estas ideas cuestionaban todo lo que estaba en el poder en ese momento. Juárez no se volvió presidente de la nada, como ciertos presidentes que yo conozco. Su camino fue lento y lógico. Primero, como abogado, empezó a ver cómo funcionaban las leyes en México. No todos éramos iguales y obviamente existían privilegios y fueros. La iglesia y los militares tenían ciertas ventajas. Eso lo dejó marcado. Después de eso entró a la política local como un regidor y ahí aprendió cómo funciona la administración pública desde abajo, cómo se tomaban las decisiones y cómo influían. Luego se convirtió en juez. Aquí ya no observaba, decidía. Veía casos donde un ciudadano común recibía castigos mientras alguien de la iglesia no recibía absolutamente ni un solo castigo. Aquí entendió que el problema era estructural. Después llegó a ser diputado y aquí entra en el debate político nacional, empezando a defender sus ideas liberales, como la igualdad ante la ley, el fin de privilegios y todo lo relacionado a esto. Sobre todo quería limitar el poder que tenía la iglesia. Luego se convirtió en gobernador en Oaxaca y aquí ya tenía un poder real. ¿Qué hizo? Básicamente mejoró la administración y trató de ser imparcial en todos los casos posibles. Aquí ya no estaba aprendiendo, ya estaba aplicando lo aprendido. La guerra de reforma no empezó de la nada. Nada empieza nunca de la nada. Todo empezó con la constitución de
57, 1857 creo, no estoy segura, no hay fantasmas, fueron mis gatos. Déjeme checar. Sí, todo empezó con la Constitución de 1857, la cual fue creada por el Congreso de ese entonces. Y Juárez no era el autor principal, pero sí tenía muchísimo que ver porque él estaba a favor de todas las leyes ahí. Esta constitución proponía básicamente quitarle los privilegios a la iglesia. Y esto causó controversia porque básicamente estaba atacando a los grupos más poderosos del país. Obviamente los conservadores no aceptaron y esto dividió al país en liberales versus conservadores. No sé por qué se me trabó la lengua. ¿Qué papel tenía Juárez en esto de la constitución en este momento? Básicamente que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento. Qué buen momento. Cuando el presidente renuncia, y luego también vamos a hablar del residente que renunció, Juárez tuvo que tomar su puesto como presidente de la República. Y básicamente tuvo que pelear porque no tenía otra opción. O sea, o peleaba o los conservadores lo iban a quitar de su puesto, así que ni modo, le tocaba. Como resultado ganaron los liberales. ¿Por qué se me sigue trabando la lengua? Como resultado ganaron los liberales. Y Juárez consolidó esto del plan liberal. Esto dividió al país. Después de la guerra, México ya se encontraba débil y ocurre la segunda intervención francesa en México. Francia nos invade e impone a Maximiliano de Habsburgo, que también quiero hacer un video sobre él. Juárez no renuncia y sobre todo no reconoce su imperio. Mantiene su gobierno activo y le vale literalmente. Y gana porque nunca dejó de ser el gobierno legítimo de ese momento. El problema con Juárez es que Juárez no gobernaba para caer bien. Él priorizaba el orden sobre el consenso general. Significaba que si una reforma generaba rechazo, él probablemente diría que le vale y seguiría con la reforma. Y sobre todo no se detenía para abrir una negociación. Un claro ejemplo de esto fueron las leyes de reforma que, a pesar de que todo el mundo decía que no, él dijo que sí y las aplicó y hoy actualmente creemos que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Él sobre todo priorizaba la legalidad antes que la popularidad. Él creía que cambiar constantemente de liderazgo podría arruinar lo que él había construido, así que se reeligió y eso causó muchísima controversia. Porque va en contra de la idea de la democracia, pero seamos honestos, la democracia ni siquiera funciona, así que da igual. Él básicamente controlaba todas las decisiones en el poder y no dejaba que los estados gobernaran de forma local. Como les dije, él no era una figura muy neutral que digamos. Para muchos era un símbolo de superación y defendió al país de Francia, quitó privilegios y para otros era un pinche prieto feo insoportable. ¿Por qué? Porque atacó la iglesia y cambió tradiciones y porque era prieto y feo. Probablemente era por eso su mayor problema. Nada en su vida fue fácil ni inmediato. Separar la iglesia del Estado fue, digamos, de sus mayores logros. Él creó el registro civil, lo que significó que el Estado podría empezar a controlar legalmente a la ciudadanía. Defendió a la soberanía y evitó que Europa nos controlara. Todo bajo el mismo objetivo: crear un Estado moderno e independiente. No olvidemos la gran frase de El Benim: el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo dijo en 1867 tras recuperar al país. No es una frase al aire, fue una frase después de una guerra. Básicamente, la paz solo existe cuando hay reglas claras y éstas se respetan. Si México hablara, probablemente diría que Benito Juárez no fue perfecto, pero ninguno de nuestros presidentes ha sido perfecto. Pero fue necesario y no evitó un conflicto cuando lo vio pasar. Lo enfrentó y cambió el país para siempre. Sin mucho bla bla bla, no olvides seguirme en mi Insta, donde siempre soy activa. Y no olvides que yo soy Victoria y nos vemos hasta mi siguiente video. Bye.